Karl Marx nos propone en su materialismo histórico que es relevante estudiar las revoluciones sociales y los procesos históricos al observar el ingreso de nuevas tecnologías y la explotación de materias primas. Hoy vuelve al debate una pregunta que parecía ya resuelta: ¿qué es el arte? Y esta pregunta vuelve a ser tema de discusión en la comunidad artística como en el público en general, a partir de que en una exposición de artes plásticas gana un cuadro elaborado por inteligencia artificial. Y es que el concepto de arte, que había perdurado desde el siglo XIX más o menos hasta nuestros días, era aquel que señalaba que se determinaría como arte aquello que por acuerdo de un grupo de profesionales fuera determinado como tal. Y dentro de ese grupo de profesionales se encontraban los académicos, los artistas ya de renombre y desde luego los galeristas. En este caso, la presencia de los galeristas indica también ese carácter comercial que tiene el concepto y que va a alcanzar su punto cúspide en las últimas décadas, cuando se ingresa esta supuesta, entre comillas, democratización del concepto del arte, al considerar como tal aquello que sea señalado por una mayoría colectiva o incluso masiva. Es decir, que durante estas últimas décadas subir a redes sociales un trabajo en digital, cuando era aceptado, es decir, recibía reacciones, likes de forma colectiva o masiva, pues era difícil negar su carácter de artístico, porque pues cómo podían estar equivocadas cientos de miles de personas. Y como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, pues desde luego que pueden estar equivocados. Y es que junto con este carácter comercial, pues desde luego ingresa también el tema de lo estético. Y hemos llegado a un punto en el que se confunde con bastante facilidad, prácticamente como si fueran sinónimos, el arte de la estética. Y en este sentido, pues es importante aclarar que lo artístico no necesariamente tiene que ser estético. Muchas veces lo artístico es incómodo a la estética que puede estarse manejando en un momento determinado y redefinir precisamente esa estética. Pero además no todo lo estético es necesariamente artístico. Y es precisamente el cuadro de Jason Allen, presentado en la Feria Estatal de Colorado, la obra de teatro espacial como él la determinó, pues lo que nos devuelve de nuevo al debate de qué es el arte, porque al haber sido elaborado con una inteligencia artificial, algunos artistas pues precisamente regresan estos conceptos que habían sido apartados durante tanto tiempo de la comunidad general, al momento precisamente de aceptar, identificar y conceptualizar lo que es el arte. Por un lado, tenemos el tema del contenido de la obra, que como comentábamos hace un momento, ese contenido puede ser estético o puede ser una reformulación de lo que hasta el momento entendemos como la estética. Y también desde luego la composición del cuadro mismo, de qué trata, qué es lo que tiene. En ese sentido, no podemos negar una de las condiciones fundamentales de toda obra de arte, que la misma debe estar insuflada de un sentimiento o de un pensamiento o de una combinación de ambos. Es decir, que cuando nosotros contemplamos la obra de arte, esta nos va a conmover y o nos va a hacer pensar. Luego también tendremos que señalar el contexto en el que se realiza la obra. Pensemos así, por ejemplo, el contexto del Guernica de Pablo Picasso, que señalaba precisamente la situación en España, la guerra civil y el eminente gobierno de Franco. En el caso, por ejemplo, de Diego Rivera y sus compañeros muralistas, estas pinturas están enmarcadas en un contexto de la posrevolución mexicana, donde precisamente el muralismo mexicano es una continuación de la revolución a través de la manifestación de los sindicatos. Y desde luego también está la situación del propio sujeto, que
por un lado llamaremos a este sujeto, por un lado el público que lo contempla, que se conmueve, que reflexiona al ser expuesto con la obra, y desde luego la persona del artista, que no solamente manipula y transforma los materiales para dar paso a la obra, sino que en esta manipulación, en este ejercicio de la disciplina y de la introspección, también hay una transformación del propio sujeto. En ese sentido, el propio artista es un ejemplo del espíritu humano, es un modelo a seguir del mundo posible para las demás personas, pues al observar lo que el artista puede hacer en nosotros, queda precisamente la evidencia de que podemos ser más de lo que estamos siendo. A este respecto, la inteligencia artificial pues no debe ser observada, al menos hasta el día de hoy, más allá de lo que es una herramienta. Como en su momento se modificaron los materiales con los que se elabora el arte, desde los materiales con los que se trabaja la piedra, la madera, los lienzos sobre los que se pinta, las brochas, los pelos de las brochas, los tipos de pinturas con los que se trabajan, así como estos evolucionan, así también evoluciona desde luego las artes digitales, y en este sentido esta inteligencia artificial es eso, una evolución en las herramientas, mas no así una evolución en el propio artista. No es como si este programa fuera en sí mismo artístico, porque declarar que el programa computacional de inteligencia artificial es en sí mismo artístico, pues sería como declarar que los pinceles o las pinturas con las que los artistas elaboran sus trabajos son artísticos, y entonces ya no significaría nada la presencia del artista si se puede comprar precisamente esa pintura. Diríamos entonces que todo aquello que pintemos con esa pintura pues es arte, ¿no?, independientemente de la mano que lo esté utilizando. Ante la manifestación e inconformidad de algunas personas que aseguran que esto representa la muerte del arte, es importante revisar otros momentos históricos en los que se ingresaron nuevas materias o tecnologías. Por ejemplo, frente al ingreso de la televisión, se llegó a considerar que sería el fin de la radio. Frente al ingreso de ciertas formas de empaquetar la pintura a principios del siglo pasado, finales también del siglo XIX, se llegó a considerar también la muerte de la pintura como se conocía al menos hasta ese momento. Y pues también el caso de los libros electrónicos, que durante varios años pues se llegó a considerar la muerte del libro físico. Sin lugar a dudas, estas expresiones fueron exageradas en su momento, porque hoy sabemos que la pintura sigue bastante viva, al igual que la radio y desde luego los libros físicos. Las inteligencias artificiales, en este caso, no debemos confundirlas con voluntades artificiales. Después de todo, esta inteligencia artificial no pudo elaborar por su propia cuenta este cuadro, sino que tuvo que serle ingresado precisamente una serie de rasgos, de determinantes de qué era lo que debía contener aquel cuadro, como lo hacen muchas plataformas que hoy son de acceso libre a través de internet. Pero además pues tampoco esta inteligencia tomó la voluntad o la disposición de ingresar uno de estos cuadros a dicho concurso. No estamos observando en este sentido el avance de lo tecnológico de una forma sin igual, sino que estamos observando más bien en términos del fenómeno social el reflejo de nuestro atraso en la democratización de una plena comprensión de lo que significa el arte, no solamente en sus productos, sino precisamente en cómo permea en la perspectiva de una cultura y los efectos que tendrá sobre la forma de organizarse y percibir dentro de una sociedad.